Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Bendiciones, amables oyentes, un abrazo y un cordial saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más nos reunimos a través de este medio radial para meditar en la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar la enseñanza, vamos a orar al Señor y a colocar todo bajo sus manos en este día. Oremos. Amado Dios y Padre, te doy gracias y te bendigo por habernos guardado durante la noche. Hoy nos presentamos delante de ti y colocamos este día en tus manos, mi Señor. Líbranos, Señor, de homicidios, líbranos de malas palabras, líbranos, Señor, de blasfemias, de mentiras y de cualquier cosa que vaya en contra de tu perfecta voluntad. Gracias por nuestros hijos, por nuestras familias. Guárdanos en este día bajo la sombra de tus alas y permite, Padre Santo, que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya hemos estudiado los primeros 5 versículos y empezamos a estudiar los versículos 6 al 10. Yo les dije que este pasaje lo estudiaríamos haciéndonos 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántos evangelios hay? La segunda pregunta es: ¿cuál es el verdadero evangelio? La tercera pregunta es: ¿qué sucede al que predica un evangelio que no sea el verdadero? Y la cuarta pregunta es: ¿qué metas persiguen los que predican un falso evangelio? ¿Y qué metas persiguen los que predicamos el verdadero evangelio? Esta última pregunta son 2 preguntas en una. En el estudio pasado vimos la primera pregunta: ¿cuántos evangelios hay? Y concluimos que solo hay un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a considerar cuál es el verdadero evangelio, por lo cual les ruego estar atentos y dispuestos en su corazón para recibir la enseñanza. Versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como podemos ver, Pablo está asombrado de que los creyentes, habiendo escuchado el evangelio y habiéndolo recibido con gozo, ya se hayan comenzado a alejar y a escuchar otro evangelio que Pablo no les había enseñado. Y por eso Pablo les dice en el versículo 7: no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, amables oyentes, solo hay un evangelio, pero la Biblia nos enseña aquí que hay algunos hombres, algunas mujeres en este mundo, falsos profetas, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el verso 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 2 propósitos tienen aquellos que predican otro evangelio: quieren perturbar la verdadera fe y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto es supremamente importante que usted y yo lo entendamos. En este mundo hay hombres y mujeres que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay hombres que quieren perturbar la fe de los verdaderos creyentes.
aquella fe que nos fue dada y que una vez recibimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quieren pervertir ese mensaje maravilloso que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Un mensaje que no fueron solo palabras, sino un mensaje que está basado en su obra de vida desde que Él nació hasta que Él murió. Un mensaje vivo y eficaz. Quieren pervertirlo algunos, porque no son instrumentos de Dios realmente, sino instrumentos del diablo, engañados a sí mismos por doctrinas que un día recibieron, pero que por estar en desacuerdo con la palabra de Dios no son correctas. Entonces el texto es claro, amables oyentes, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el verdadero evangelio. Solo hay un evangelio, amables oyentes, y es el evangelio de la gracia de Dios y de Cristo. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas noticias. Esta palabra evangelium se usaba para anunciar una victoria militar o deportiva tanto en el imperio griego como en el imperio romano. Cada vez que se obtenía una victoria deportiva o militar, se enviaba un heraldo que anunciaba por todo el imperio la victoria, ya hubiese sido militar o deportiva. En la Biblia, la palabra evangelium es el anuncio de la buena noticia, de la victoria de Cristo sobre el que tenía el imperio de la muerte. Al vencer al diablo, Cristo venció el pecado y venció la muerte, porque ningún hombre en sus propias fuerzas y en sus propias justicias podía librarse del pecado, de la muerte y del diablo. Ningún hombre en sus propias fuerzas puede agregar justicia a sí mismo delante de Dios. Solo hay un hombre que existió en este mundo, que vino del cielo engendrado por el Espíritu Santo y que vivió una vida perfecta y sin pecado para justificarnos de nuestras maldades delante del juez del universo. Ese hombre es Cristo, el Santo Hijo de Dios, quien con su vida santa y perfecta nos justificó delante del Padre, que quien con su muerte en la cruz del Calvario recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amables oyentes, el verdadero evangelio consiste en que solo Cristo y nada más que Cristo nos puede justificar y en que nada podemos añadir a su obra perfecta y redentora para podernos justificar delante del Padre. Las Escrituras nos dicen claramente en Hebreos 2, 14 al 15 lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Esa es la obra maravillosa de Cristo. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Carne y sangre significa la humanidad que nos fue dada en la creación por Dios. Él también participó de lo mismo, se hizo hombre como nosotros,
con un propósito, dice el texto sagrado, para destruir por medio de la muerte, es decir, de su muerte, en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo, con su muerte en la cruz, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte había abarcado a toda la humanidad y todos estábamos sin esperanza. Pero Cristo viene y muere en la cruz y destruyó al que nos tenía esclavos, al que nos tenía sujetos a maldición por todo el tiempo. Como dice el verso 15, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. La muerte de Cristo en la cruz nos libró del imperio de la muerte, porque Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Él nos libró del temor a la muerte, a la condenación eterna, porque Él dio su vida por nosotros, para librarnos de la condenación eterna. Ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado ni del diablo, y ya al morir nuestra vida no se pierde, sino que heredamos la vida eterna con Cristo. Porque Cristo en su obra perfecta venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este es el verdadero evangelio, aquel que se predica y que dice claramente que Cristo venció lo que nosotros no podíamos vencer, para que nosotros fuéramos victoriosos con su victoria. Aleluya. El evangelio es la buena noticia de salvación para los hombres pecadores a través de la fe en la obra mediadora de Cristo en la cruz, sin las obras de la ley, sin las obras humanas. Noten lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este pasaje nos dice claramente que Pablo nos declaró el evangelio que él siempre ha predicado, el cual hemos recibido y en el cual debemos perseverar sin escuchar otras voces que quieren pervertir y perturbar el evangelio que hemos recibido. Esas voces engañosas que quieren hacernos creer que necesitamos de algo más que la muerte de Cristo para ser justificados delante de Dios, que necesitamos de algo más que la muerte de Cristo para ser santificados durante nuestra vida en esta tierra. Amables oyentes, el falso evangelio perturba y pervierte la fe de los verdaderos creyentes, al tratar de sacarles de su plena confianza en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él venció a Satanás. Él nos libró de la esclavitud del pecado. Él nos libró de la muerte eterna. Él nos ha dado la esperanza única, gloriosa y bienaventurada de que al morir ya no nos perdemos, sino que heredaremos la patria celestial con todos aquellos que han puesto su confianza única y exclusivamente en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en la obra redentora
de nuestro glorioso Salvador. Y aquí en este pasaje de 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, dice Pablo que nosotros debemos retener ese evangelio que nos ha sido predicado, porque si no lo retenemos, hemos creído en vano. Porque primeramente, dice él, os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió de Cristo el evangelio, y así como lo recibió, lo enseñó. ¿Cuál fue ese evangelio que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo lo que estaba escrito de Cristo se cumplió, porque la palabra de Dios es fiel, no miente. Ella se cumple y sus promesas son fieles y verdaderas. Él murió para justificarnos de nuestros pecados, amables oyentes, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Cristo no resucitó, amables oyentes, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. El Evangelio de Cristo enseña que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y la fe en esa obra que Él hizo es la que nos justifica y nos salva. No hay otra manera de ser justificados y salvos, solo por la fe en la obra perfecta y sustitutiva de Cristo en la cruz. Cristo no se quedó en la tumba, Él se levantó de entre los muertos para darnos también a nosotros la victoria, que así como Él murió y resucitó, así también nosotros, el día que Él venga por segunda vez, resucitaremos y reinaremos con Él por la eternidad en cuerpo y alma. En Romanos capítulo 3, versículos 23 al 28, las Escrituras nos siguen enseñando cuáles son las características del verdadero evangelio. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este pasaje es completamente claro y contundente. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados gratuitamente, no por obras, no porque añadimos algo, sino gratuitamente, sin que lo mereciéramos, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, mediante su obra redentora en la cruz. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando confiamos en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros, Él pasa por alto nuestros pecados, porque los castigó en Cristo. Y dice que con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo actual y en el tiempo que vivirán otras generaciones, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesucristo es el justo y el que justifica al que confía en Él, en su obra salvadora, perfecta y mediadora. ¿Dónde pues está la jactancia de los hombres? Dice Pablo, dice, esa jactancia de los hombres queda excluida, porque ningún hombre puede salvarse a sí mismo, ni puede exaltarse a sí mismo. Su jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? La ley de la fe es confiar en lo que Cristo hizo por nosotros.
la ley de las obras dice que si nosotros obedecemos perfectamente, seremos salvos, pero nadie la puede obedecer. En cambio, la ley de la fe nos dice que si confiamos plenamente y únicamente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, seremos salvos. Por eso Pablo concluye el versículo 28 de este pasaje de Romanos 3, 23 al 28 de la siguiente manera: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así es, amable oyente, el hombre es justificado únicamente por la fe en la obra de Cristo en la cruz, sin las obras de la ley. Y esto es completamente bíblico. En Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la Escritura es clara, amables oyentes. El verdadero evangelio es el que enseña que el hombre no se puede justificar delante de Dios por sus buenas obras, por sus buenas actuaciones, por las donaciones que dé. Nada le justifica delante de Dios. Solo el que nos justifica es Jesucristo por su obra mediadora, por su vida perfecta y por su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario. Y esa fe y esa obra que Él hizo por nosotros no era porque nosotros mereciéramos algo, sino que Él en su gracia nos otorgó de manera gratuita, sin que nosotros tuviéramos ningún mérito, su salvación. Y esto debe ser un aliciente y una verdad que conforta y alienta el alma. Saber que nuestra confianza no está puesta en nosotros y en lo que hacemos, sino en aquel que lo hizo todo por nosotros para justificarnos delante de Dios. Nuestro glorioso Salvador Jesucristo, en el cual usted y yo debemos confiar cada día, amable oyente. Si usted ya es creyente, siga confiando en Él, dependiendo de Él, amándole y sirviéndole de todo corazón. Y si usted aún no es creyente, hoy le invito para que ponga su confianza en Cristo y confíe de todo corazón en lo que Él hizo por ti en la cruz. No cierres tu oído ni endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, porque Él es el único camino al Padre. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados y sálvame por tu obra redentora en la cruz. Ayúdame a entender y a comprender que solo en ti y nada más que en ti hay perdón, hay justificación y paz para nuestra alma. Amables oyentes, no desechen este mensaje, porque es el único mensaje que en el día del juicio le justificará delante del Padre, y usted no tendrá que alejarse de Dios avergonzado. Ven a Él y confía en Él. Solo en Él hay paz, solo en Él hay perdón, solo en Él hay justicia, solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay resurrección para vida. Bendito y alabado sea nuestro glorioso Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.